El aire era tan frío que cortaba la piel como una cuchilla. Las ráfagas descendían por el risco del monte Otorten, al norte de los Urales, arrastrando consigo una neblina densa que se enredaba entre las rocas como si tuviera vida propia. Eran 5 los escaladores. 3 hombres y 2 mujeres. Todos rusos, jóvenes, experimentados, amantes de las alturas y de la soledad blanca que solo las montañas podían ofrecer. Andrei, el líder del grupo, era ingeniero civil y un veterano del alpinismo. Lo acompañaban Katia, su novia y fotógrafa, Igor, un paramédico de la Universidad de Perm, Yulia, estudiante de geografía, y Mikhail, el más bromista del grupo, es militar. Salieron una mañana gris, confiados, con mochilas cargadas de víveres, sogas, crampones y una cámara GoPro que Katia llevaba colgando del pecho. El plan era escalar hasta la cima del risco, acampar una noche allí, y al amanecer del segundo día comenzar el descenso. La primera jornada fue normal, aunque el viento comenzaba a levantar murmullos entre los abetos. Un sonido extraño se colaba entre las grietas, algo similar a un silbido humano, pero lejano, como si viniera desde la piedra misma. Debe ser el eco del valle, dijo Igor, aunque su tono no convencía a nadie. Esa noche montaron su campamento a mitad de la montaña. Todo parecía normal hasta que Yulia notó algo raro. Su guante derecho, que había dejado junto a la mochila, desapareció. Pensó que el viento lo había arrastrado, pero tras buscar durante 10 minutos, no lo encontró. Horas más tarde, Andrei perdió su brújula. Juraba haberla dejado en el bolsillo interior de la chaqueta. Nadie se lo tomó en serio al principio, hasta que Mikhail notó que su navaja multiusos también había desaparecido. Esto ya es raro, dijo Yulia, inquieta. No puede ser el viento. Comenzaron a pensar que tal vez alguien los estaba observando. El silencio de la montaña se volvió más pesado. El sonido del viento ya no parecía solo viento. En una de las laderas superiores, Katia juró haber visto algo moverse. Una silueta negra, de pie, quieta, justo al borde del acantilado. La figura parecía mirar hacia ellos. ¿La viste?, preguntó Katia, con la voz temblando. No vi nada, respondió Andrei, aunque su respiración acelerada lo delataba. A medianoche, mientras dormían, un ruido los despertó. Era el sonido de algo arrastrándose, como si alguien caminara alrededor de la tienda sobre la nieve. Andrei encendió la linterna y salió. No había huellas. Solo el viento, ululando entre los riscos. A la mañana siguiente decidieron continuar el ascenso. Pero el ambiente se había vuelto extraño. La brújula no funcionaba correctamente, los relojes parecían detenerse y avanzar sin sentido. A cada paso, el cielo se volvía más blanco, como si la montaña se tragara el sol. Katia grababa todo con su cámara. Las imágenes eran vibrantes, pero llenas de interferencias, como si una estática invisible contaminara el aire. En una de las grabaciones, sin que nadie lo notara en ese momento, aparecía por unos segundos una sombra detrás de ellos, trepando una roca. No tenía forma humana definida, más bien era un contorno borroso, alto y alargado. Al llegar a una zona más alta, Yulia comenzó a llorar. Decía escuchar voces. Sus compañeros trataron de calmarla, pero ella insistía. Nos están imitando. Nos están copiando los movimientos. Entonces, entre la neblina, vieron varias siluetas negras en la cima. Eran como personas observándolos desde arriba, quietas, sin moverse, sin rasgos. El grupo entró en pánico. Gritaron, pensando que eran otros excursionistas o ladrones, pero nadie respondió. Cuando decidieron bajar, vieron nuevas sombras esperándolos más abajo, en la base del risco. Quedaron atrapados entre la cima y el abismo. El sol comenzaba a caer.
La temperatura bajó a menos de 10 grados bajo cero. Fue entonces cuando Mikhail señaló algo, una abertura oscura al extremo de la montaña, una especie de cueva en la roca. Era su única opción. Tardaron casi una hora en llegar hasta ella. Durante el trayecto, las sombras aparecían y desaparecían en los bordes del acantilado. Algunas parecían subir por la piedra sin usar cuerdas, otras se deslizaban como humo entre las grietas. Katia temblaba y apenas podía hablar. Andrei la tomó del brazo y la arrastró hacia la cueva. Una vez dentro, encendieron una pequeña fogata. El calor los reconfortó por un momento. Afuera, el viento soplaba más fuerte, y entre sus aullidos se escuchaban sus propios nombres susurrados. Pasaron horas acurrucados, intentando mantenerse despiertos. Pero de pronto, algo se movió en la entrada de la cueva. Una sombra alargada se asomó, sin rostro, pero con una silueta claramente humana. Katia gritó y lanzó una piedra. Andrei hizo lo mismo. Las sombras no retrocedían. Se acercaban con lentitud, distorsionándose con la luz del fuego. El grupo comenzó a gritar, a arrojar todo lo que encontraban, sogas, mochilas, incluso el termo de metal. El aire se llenó de un sonido extraño, como un zumbido eléctrico. La fogata se apagó de golpe. Solo la oscuridad los envolvió. Y luego, nada. A la mañana siguiente, el sol los despertó. Pero ya no estaban en la cueva. Estaban en su campamento base, al pie de la montaña. Las tiendas intactas, sus pertenencias acomodadas como si nada hubiera pasado. Se miraron entre sí, sin entender cómo habían llegado ahí. Yulia lloraba desconsolada. Mikhail vomitó por el miedo. Ninguno recordaba haber bajado. Nadie recordaba haber dormido. Lo más inquietante fue que otros escaladores estaban allí, preparando su ascenso. Gente nueva, ajena a ellos, pero que los observaba con una mezcla de compasión y tristeza. Uno de los recién llegados, un hombre mayor con barba canosa, se les acercó. ¿Todo bien?, preguntó. Andrei intentó responder, pero no le salía la voz. El anciano los miró fijamente, casi con lástima. Descansen. A veces la montaña juega con la mente, susurró. Pero en su mirada había algo más. Algo que los congeló por dentro. Y cuando miraron hacia la montaña, vieron un grupo de nuevos escaladores ya en camino hacia la cima. Eran 5. 2 mujeres. 3 hombres. La misma formación que ellos. Y entonces ocurrió lo impensable. Desde la ladera, Andrei vio figuras oscuras acechando a esos nuevos escaladores. Eran idénticas a las que ellos habían visto. Pero una de ellas levantó el brazo y agitó una cuerda, como intentando advertirles. Y Andrei sintió un golpe seco en el pecho. Porque reconoció la sombra. Era el mismo. El viento soplaba distinto aquella mañana. Era un sonido hueco, resonante, como si la montaña recordara los gritos de quienes habían osado subirla. Andrei, Katia, Yulia, Igor y Mikhail seguían paralizados frente a su campamento. A lo lejos, los nuevos escaladores, 5 figuras diminutas, avanzaban con la misma ruta que ellos habían tomado. Andrei agitaba los brazos desesperado, tratando de gritar, pero su voz no salía. Era como si algo se la hubiese arrancado. Katia intentó encender una bengala. La flama apenas parpadeó, luego se apagó sin explicación. El aire parecía absorber la energía misma de las cosas. Fue entonces cuando Igor se dio cuenta de algo. No tenemos huellas, murmuró. Mira la nieve. Tenía razón. El suelo estaba intacto, virgen. Ninguna pisada, ninguna marca de arrastre, nada. Como si nunca hubiesen caminado allí.
El sol no avanzaba. El reloj de Mikhail marcaba las 7:14 de la mañana una y otra vez. Lo reiniciaba, lo sacudía, pero siempre volvía al mismo número. La montaña estaba en silencio, un silencio pesado que parecía escuchar. Y entonces, entre los riscos, se escuchó un eco. Un grito. Venía de arriba. De los nuevos escaladores. Julia corrió unos metros colina arriba, desesperada por advertirles. Su voz salió quebrada, lejana, como si no atravesara el aire. Desde la distancia, uno de los escaladores levantó la cabeza y pareció verla, pero en lugar de reaccionar, gritó de horror y comenzó a correr. Los demás lo siguieron, tropezando entre la nieve. Julia cayó de rodillas, comprendiendo lo imposible. Nos vieron, susurró. Nos vieron a nosotros. Pero no como personas. Como sombras. Aquella noche, el grupo intentó mantenerse unido. Encendieron una fogata en el campamento, pero el fuego no emitía calor. Katia miraba su reflejo en una taza de metal y veía algo que no era ella. Su rostro estaba borroso, distorsionado, con los ojos hundidos. Cuando parpadeó, el reflejo no lo hizo. Saltó hacia atrás y la taza cayó al suelo. Mikhail comenzó a caminar en círculos, murmurando cosas incoherentes. Decía oír pasos detrás de él, pero cada vez que volteaba, veía una versión suya de pie, a unos metros, inmóvil. Era su sombra, sí, pero también algo más. Andrei trató de mantener la calma. Revisó las mochilas. Dentro encontró una cámara, la GoPro de Katia. El último video mostraba imágenes de la cueva, la noche anterior. Pero había algo diferente, en el fondo, frente a la fogata, había 6 figuras, no 5. Una sexta persona los acompañaba, sin rostro, más alta que los demás. Cuando la cámara se acercó, la pantalla se llenó de interferencia y un susurro profundo inundó el audio. No bajen, ya bajaron. A partir de ese momento, el grupo comenzó a desvanecerse poco a poco de la realidad. Las cosas no pesaban igual. La nieve no dejaba marcas. El viento los atravesaba sin que pudieran sentirlo. Intentaron comer, pero el alimento no tenía sabor. Intentaron dormir, pero cada vez que cerraban los ojos despertaban en otro punto del campamento, sin recordar cómo habían llegado ahí. El paisaje cambiaba de forma sutil. Las montañas al fondo parecían moverse de sitio. El cielo permanecía en un amanecer perpetuo. Julia fue la primera en quebrarse completamente. Una noche gritó que veía a su madre al otro lado del valle, llamándola con los brazos extendidos. Corrió hacia ella, sin escuchar las súplicas de Andrei. La vieron alejarse en la nieve hasta perderse entre la niebla. Su voz se desvaneció con un eco que parecía reírse. Nunca más la encontraron. Pasaron horas, o días. El tiempo ya no tenía sentido. Los 3 restantes intentaron descender. Pero cada vez que lo hacían, el sendero los devolvía al mismo sitio, como si la montaña girara sobre sí misma. Podían jurar que caminaban hacia abajo, pero terminaban frente a la cueva nuevamente. La entrada seguía allí, igual que antes, aunque ahora parecía más grande y más oscura. Desde su interior salía un viento tibio, como un aliento. Y en el fondo, voces. Sus propias voces. Andrei escuchó su nombre, repetido una y otra vez, como si alguien lo llamara desde adentro. Katia lloraba, temblando, pidiendo volver a casa. Pero Igor, con los ojos rojos, solo murmuró: tal vez nunca nos fuimos. Esa noche, Andrei decidió entrar de nuevo a la cueva. Llevaba la cámara en la mano, grabando cada paso. Katia y Mikhail lo siguieron, casi hipnotizados. El eco de sus pasos retumbaba en la piedra.
Al fondo, la cueva se abría en una cámara más amplia. En el centro, había una especie de espejo natural formado por hielo sólido. En él, se reflejaban ellos mismos, pero con los rostros pálidos, sin pupilas, congelados en una expresión de terror eterno. Katia cayó de rodillas. El reflejo frente a ella sonreía. Y en ese instante, comprendieron. Las sombras no eran otra cosa que ellos mismos, atrapados en un ciclo sin fin, entre el intento de advertir y el castigo de haber desafiado la montaña. El aire se volvió pesado. Las figuras del reflejo comenzaron a moverse fuera del espejo, avanzando hacia ellos. Andrei gritó, la cámara cayó al suelo, captando solo imágenes distorsionadas. Una mano oscura lo tomó del rostro y lo arrastró hacia la pared. El amanecer siguiente fue idéntico al anterior. En la base del risco, un grupo nuevo de escaladores preparaba su ascenso. Entre ellos, un joven con una cámara similar, riendo con sus amigos. Desde la distancia, vio movimiento en la cima. Sombras que agitaban las manos, como si intentaran advertirles de algo. Parece que hay gente allá arriba, dijo uno de ellos. Tal vez otros escaladores, respondió otro. Y comenzaron a subir. Mientras tanto, las sombras, las mismas que fueron Andrei, Katia, Igor, Yulia y Mikhail, seguían repitiendo el mismo acto. Intentando advertir, gritando sin voz, condenados a ser los ecos eternos del risco de Dyatlov. Porque en esa montaña, nadie muere del todo, solo se queda atrapado entre el hielo y el tiempo. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.